Gloria a Dios. Primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es del espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La palabra nos está hablando de dos tipos de personas: los falsos profetas, espíritus engañadores. Los espíritus se pueden identificar, porque Dios nos dice probad los espíritus, y podemos identificar los que son de Dios y los espíritus que no son de Dios. En los tiempos del apóstol San Juan había muchas herejías falsas. Habían doctrinas que estaban siendo presentadas por algunos en contra del evangelio de Cristo. En cuanto a esto, el apóstol les exhorta a que no crean a todo espíritu, sino más bien que los prueben para ver si estos son de Dios. En este contexto, los espíritus, como dice, son maestros religiosos. Se les llama falsos profetas, gentes que hablan en nombre de Dios, porque un profeta habla en nombre de Dios, en la boca de Dios. Y dice que en este contexto hay falsos espíritus que no son de Dios, cuyo fin es engañar a la iglesia, cuyo fin es desviar a los santos. Y dice que se llaman falsos profetas. Mire lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, ya estamos en los últimos tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? Es una persona que está en contra de Cristo. Así que dentro de esta porción de falsos profetas son los anticristos, las personas que están en contra de Cristo, en contra de lo predicado por Cristo, en contra de lo establecido por Cristo. Y están tratando de engañar a los santos, a la iglesia. Recuerde que Juan está escribiendo a la iglesia y le dice claramente que tenemos que probar los espíritus, porque vendrán a la iglesia gente que no son de Dios, porque el deseo de su corazón es tan igual como el deseo del mundo.
y vienen a engañar a los santos. Ellos son los que engañan y niegan a Cristo. Miren lo que dice Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quiere decir que profesan ser creyentes, profesan ser ministros, pero con sus actos niegan que lo son. Un ministro tiene ética ministerial. Un ministro habla del amor de Dios y el amor de Dios se ve reflejado en su vida, en sus palabras y con sus acciones. Pero ellos niegan a Cristo con sus hechos. Entonces, si te dice que tú tienes que probar quiénes son y quiénes no, tienes que ver que ellos pueden predicar muy bonito, pero sus hechos son hijos del diablo. Tú tienes que probarlos, darte cuenta, descubrir quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, quiénes son los espíritus de Dios y quiénes no lo son. Hemos dicho, están en contra del Evangelio, en contra de la sana doctrina, en contra de lo establecido por Dios. Hablan de amor, pero demuestran odio, rencor. Hablan de amor y tienen su saco de piedras para tirarle a los hermanos. Creen que el ministerio que Dios ha establecido en la iglesia es por concurso. Se creen mejor que unos y que otros. Cuidado. Hay que probar esos espíritus. Por eso que un pastor tiene que ser celoso a quien invita a la iglesia. A quien invita a pararse en el altar. Es importante entender esto. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. También nos habla. El apóstol Pablo dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, del cual os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Predican otro evangelio. Escuchaba acerca del evangelio de la prosperidad. Si bien es cierto, Dios va a bendecir, es más, en Juan dice, en tercera de Juan dice: amado, yo deseo que sea prosperado en todo. O sea, el deseo de Dios es que seamos prosperados. Pero Dios a todos no lo va a hacer rico. El libro de Hebreos dice, en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos dice que algunos fueron pobres, pero llenos de fe. Ricos en fe. Pero el evangelio de la prosperidad, donde una vez escuché a un predicador decir que el pastor que no tenía un carro estaba en pecado, que el pastor que no tiene una casa está en pecado. Eso no es así. Eso no es así. Las bendiciones de Dios no se cuentan por los bienes materiales que tú tienes. Las bendiciones de Dios se cuentan de todo lo que tienes. ¿Qué paz hay en tu corazón? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De qué te vale tener tantas cosas si pierdes tu alma? Dijo el Señor. El hombre que era rico, el joven rico dijo: oh, yo he guardado todas las cosas, toda la palabra. Pero era rico y Jesús le dijo: anda, ve, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Pero como vio que su corazón era a las cosas materiales, él no le siguió a Jesús. Y Jesús tampoco le dijo: no, ven, no, lo dejó que se vaya. Porque no puede servir a dos señores. En ese sentido,
El evangelio de la prosperidad hace creer al creyente como que Dios está obligado a enriquecerlo, y no es así. Y no es así. No todos los que están en la iglesia son ricos materialmente, pero sí son ricos espiritualmente. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al que siembra en el reino. Dios bendice al que da, porque dice que da semilla al que siembra, y al que no siembra no da semilla. Dios bendice al que reparte, al que da, al dador, al que da con alegría. Pero aquel que no da, aquel que no es fiel, la Biblia dice que la ventana de los cielos se abre para aquel que cumple con sus diezmos y ofrendas, lo dice Malaquías. Pero ¿cómo quieres que Dios abra los cielos si tú no diezmas ni ofrendas? Entonces, la prosperidad no es para todos, es para aquel que es fiel. Y el evangelio de la prosperidad ha hecho tanto daño que lo único que ha hecho es enriquecer al que predica. Por eso que tienen aviones que hoy de nada les sirven, porque están ahí guardados. Tienen megas iglesias. Recaudan tanto dinero, pero nada para los pobres ni la ayuda social. El evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Cristo. Tú no escuchas ningún mensaje de Jesucristo en la palabra, no lees nada de prosperidad de Jesús. Jesús dijo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos. Arrepentimiento era el mensaje de Cristo para salvación. El mensaje de la prosperidad es: Dios te va a hacer rico, declara y todo lo tienes. ¿No es así? Para que tú seas bendecido, hay que andar conforme a la palabra de Dios. Josué 1:8 lo dice. Josué 1:8 lo dice. Salmos 1 también lo dice, del 1 al 3, habla de la bendición. Que Dios va a prosperar a aquel que está sentado en la palabra de Dios, enraizado en la palabra de Dios, que hace y cumple la palabra de Dios. Pero el evangelio de la prosperidad ha hecho tanto daño. Ahora la psicología se ha metido en la iglesia y en los sermones. Eso no es de Dios. Ese es otro evangelio. Usted predique lo que predica Cristo. No prediquemos otro evangelio, porque estaríamos inmersos en que no somos de Dios. Primera de Timoteo 4:1, mira lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos falsos profetas, esos falsos ministros predican enseñanzas demoníacas, diabólicas, del mismo infierno. Y eso quieren enseñar al pueblo de Dios. Uno tiene que aprender a discernir, a entender, para poder nosotros diferenciar entre los que son de Dios y de los que no lo son. Espíritus engañadores. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Segunda de Pedro 2. Vamos a segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa van a meter? Herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos mismos se condenan. Y dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. De esto pues, hermano, la doctrina de la prosperidad, que engañan a la gente, hacen mercadería o comienzan a toda venderte en la iglesia, hacer negocios. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ya está establecido, van a perder. Eso lo tenemos que ver bien. Tenemos que ver bien. Ellos quieren apartar a los santos de la verdad, desviar a la iglesia, porque son espíritus engañadores enviados del mismo infierno para engañar. Se visten como ministros de Dios, pero son ángeles del demonio, son ministros de Satanás. ¿Y cómo podemos probar los espíritus hoy en día? ¿Qué es lo que tengo que usar? ¿Sabe qué vas a usar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, verso 11. Hablando de nuestros hermanos de Berea. Dice el versículo 11 del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se dejaban llevar por lo que decían, ellos tenían que ir a la palabra. Por eso, hermano, que tu pastor se centre en la palabra, no en que leyó un libro por ahí o una revista, sino que tiene que estar fundamentado en la palabra. Yo crecí con un maestro en la palabra, el pastor de mi pastor, un hombre conocido en la palabra de Dios, un hombre que sabía la palabra de Dios, y él le enseñó a mi pastor. Y mi pastor es un hombre de palabra, que usa bien la palabra de verdad. Las enseñanzas que nos daba, entramos al culto a las 7:30 de la noche y salíamos a las 11, salíamos a las 10:30. Y todas esas 3 horas de enseñanza y predicación de la palabra, fundamentados en la palabra. Por eso yo, como pastor y como maestro de la palabra, con el ministerio de maestro, siempre estoy estableciendo principios doctrinales de la palabra de Dios, porque para eso está puesto el ministerio quíntuple de maestro, para establecer la sana doctrina de la palabra de Dios a la iglesia y edificar a los santos para la obra del ministerio. Y eso es lo que tenemos que hacer, pastores y ministros de Dios. Compartir la palabra y establecer a la iglesia en la palabra de Dios. No adecuar la palabra a tu modo de vida, sino que tu vida se adecue a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pero estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estos falsos ministros, lo que hacen es que tratan de acomodar la palabra a sus estilos de vida corruptos, tratando de justificar sus malas acciones. Por eso que cada uno de los cristianos de hoy necesitan estudiar la Biblia cuidadosamente, estudiar la palabra de Dios cuidadosamente.
Pero tú me dirás, obispo, ¿para qué? Pues te diré, para defender la fe de los creyentes. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Si tú no conoces las escrituras, ¿cómo pues defenderás cuando se levantan contra ti el evangelio? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Aleluya. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados, dijo el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que prepararnos para poder defender el evangelio de Cristo. Cuando la gente viene a querer insultarte, tú con la palabra lo refutas. Hay que conocer las sagradas escrituras. Hay que saber. Cuando tú te encuentras con otro de otras iglesias, de otras doctrinas, ellos conocen sus doctrinas falsas. Y tú tienes que conocer la verdad de la palabra de Dios para que puedas defender el evangelio de Cristo. La doctrina cristiana, la fe cristiana. Por eso que tenemos que escudriñar las escrituras. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Por qué yo tengo que estudiar las escrituras? Dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que Dios te apruebe. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que saber usar las sagradas escrituras. Usarla bien. Esta es una espada que tú tienes que saberlo usar para defenderte. Para que cuando vengan a ir contra ti, la palabra la debes de usar bien. Por eso tienes que prepararte, conocer las sagradas escrituras. Segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué más tengo que saber las escrituras? Segunda de Pedro 3, versículo 18. El apóstol Pedro dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque tengo que crecer. Toda la vida no vas a ser un niño espiritual. Toda la vida no te van a estar llevando de la mano. Tú ya tienes que crecer para que solo des los pasos de fe. Hoy algunos hermanos te ayudan con los libros de la Biblia, con algunos textos. Pero conforme tú vas creciendo espiritualmente, cuando comienzas a leer, escudriña la escritura y eso te da madurez y crecimiento para tu vida espiritual. Tenemos que identificar quiénes son los espíritus con que tratamos. Versículo 2, volvamos a primera de Juan. Capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay una clara diferencia. Los espíritus que son de Dios son todos los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne, aleluya. Nació de una virgen. Vivió en la tierra. Se bautizó. Fue dedicado, se bautizó. Predicó su ministerio en la tierra. Murió y resucitó. Hay que reconocer lo que fue en carne. Por eso que San Juan capítulo 1 versículo 14 claramente nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús
el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne al nacer a través de María, la Virgen. Entonces, toda persona que confiesa que Jesucristo venía en carne es de Dios. Por eso dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y reconocemos que Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Él es Dios. Él es Dios. No es un Dios con D minúscula, es un Dios tan igual que el Padre. Por eso dijo, yo y el Padre uno somos. Son iguales. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son iguales. Este es un misterio. Es un misterio. Pero que Cristo es Dios, lo dice la palabra. Y hay que reconocer que Jesucristo es Dios. Mira lo que dice Colosenses 1, versículos 15 y 16. Hablando de Jesús. Jesús es la imagen de Dios. Invisible. O sea, ¿por qué la imagen? Porque podemos ver a Dios Padre a través de Jesucristo. A través de los hechos de Jesús podemos ver a Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás. A Dios Padre nadie le vio jamás. Cuando Isaías dice, oh, he visto a Dios. Cuando dice que vio las faldas de Adán, dijo, oh, he visto a Dios. Voy a morir. Porque bien claro dice el Antiguo Testamento que no puede haber hombre que vea a Dios y esté vivo. Cuando Moisés quiso ver a Dios, la palabra dice que Dios lo puso en una peña y le dice, pondré mi mano sobre ti, para que veas pasar mi gloria y verás mis espaldas. Eso le dijo el Señor a Moisés. Porque no puede el hombre ver a Dios, porque Dios es espíritu. Pero puede revelarse, y se reveló a través de Jesucristo. Por eso que cuando leemos Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice que Jesús es la imagen del Dios que no se ve, el primogénito de toda creación, porque por él, en él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Jesús es la imagen de Dios. Hay que reconocer que Jesús es el único que puede dar a conocer a Dios Padre. Estos son los espíritus que son de Dios. Confiesan que Jesús ha venido en carne. Pero los que no son todos los que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Esos no son de Dios. Y todos los que no confiesan que Cristo ha venido en carne son los anticristos, los que están en contra de Cristo. Los agnósticos creen eso, que Jesús vino en espíritu, que no vino en carne. Y eso es lo que tenemos que nosotros conocer. Conocer quiénes dicen que son y quiénes no son. Versículo 4, vamos a primera de Juan. 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los espíritus que son de Dios son vencedores. Diga conmigo, yo soy un vencedor. Vamos, diga, yo soy un vencedor. Los espíritus de Dios vencen a los anticristos.
¿Y por qué lo vencen? ¿Qué tienen de especial estos hijos de Dios para vencer? Primero, tienen la presencia de Dios en sus corazones. Efesios 3:17. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando uno se convierte a Cristo, Cristo viene a morar a nuestro corazón. Y por esa presencia vencemos al maligno. Vencemos al mundo. Vencemos a los anticristos. ¿Por qué más vencemos? Romanos 8:31, porque Dios está con nosotros. Bien claro dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Nadie. Así que ni Satanás puede tocarte. Uno, porque tiene la presencia de Dios dentro de ti. Y porque tienes el Espíritu de Cristo dentro de ti. Y porque Dios está contigo. Como poderoso gigante. Él pelea tus batallas. Él está contigo. Por eso que eres un vencedor. ¿Por qué más vences? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que tú lo puedes vencer en el poder de Cristo que está en ti. Y recibe las fortalezas que Él te da cuando tú luchas. Tú eres un vencedor. Primero, por la presencia de Dios en tu corazón. Segundo, porque Dios está al lado tuyo peleando tus batallas. Tercero, porque Dios te da el poder para vencer. Aleluya. Cuarto, porque Dios te ha dado la victoria. Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Aleluya. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Cristo ha vencido y Él te da la victoria. Aleluya. Él te da la victoria. Por eso que el apóstol Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. Hay que darle gracias a Dios que nos da la victoria. Siempre Cristo nos da la victoria. Segunda de Corintios 2:14. ¿Por qué más podemos vencer? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Estemos agradecidos a Dios porque nos da triunfos, logros, victorias en su nombre. ¿Y por qué más? Juan 16:33. San Juan 16:33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué los cristianos vencen? Porque Cristo, como fue vencedor, Él nos da las estrategias para vencer al mundo. No solo tenemos la presencia de Cristo en nuestro corazón, no solo está Dios al lado nuestro, no solo nos da el poder para hacerlo, no solo nos ha dado la victoria, no solo nos lleva de triunfo en triunfo, sino que nos da estrategias para vencer. Dale un aplauso al Señor, porque nos hace vencedores. Dios te va a dar estrategias para vencer. Dios te va a dar estrategias para vencer. De cómo puedes vencer al maligno y a todas sus obras satánicas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a 1 de Juan 1.
capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo porque por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos, estos espíritus, son del mundo. Y el mundo los oye. El mundo aquí es la esfera de la maldad. La humanidad perdida en el pecado dominado por Satanás. Satanás controla el mundo. Por eso que los que son del mundo oyen al mundo. Estas personas representan al mundo y por eso hablan las cosas del mundo. Porque la fuente o origen de su doctrina es el mundo. Y según la sabiduría y según la Biblia, esta sabiduría es terrenal y diabólica. Santiago 3, versículo 15. Santiago 3, versículo 15. Porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría humana, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tres categorías: terrenal, animal y diabólica. Por eso que el mundo oye a los que son del mundo. Recordemos que el mundo aborrece a Jesús y sus seguidores, y por esta razón hablan mal de los que siguen lo bueno. Ellos nunca van a estar de acuerdo con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios les hace ver su pecado, porque las cosas de Dios les hace ver que están en tinieblas. Entonces aborrecen la luz. La Biblia dice que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. El mundo oye a todos los que hacen el mal, mientras que Dios oye a todos los que hacen su voluntad. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Amén. El mundo oye tu oración. Pero el mundo, Dios oye tu oración. Perdón, Dios oye tu oración cuando hace su voluntad. Pero el mundo oye a los que hacen maldad. Cuando un cristiano se para, la gente no le hace caso. Pero cuando un político mentiroso, ladrón, se para y la gente le sigue y le cree, porque son del mundo y hablan las cosas que le agradan al mundo. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos de Dios y hablamos las cosas de Dios. Por eso el mundo nos aborrece. Por eso el mundo no está de acuerdo con lo que somos, porque no aceptan las cosas de Dios. Vamos al versículo 6, primera de Juan 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios, Él tiene oídos para oírnos. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nos dice la palabra, y Juan nos hace saber que los cristianos somos de Dios. Diga, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Vamos, vuelva a decir, diga, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. La persona llega a ser de Dios cuando recibe a Jesús en su corazón. Y todos los que conocen a Dios nos oyen, mientras que los que no son de Dios no nos oyen. Todos los que apoyan el error y la falta de doctrina no escuchan a los que en realidad la predican en su pureza. Entonces, el mundo no oye a los hijos de Dios, ni las cosas de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué son de Dios los que oyen? ¿Qué de especial tienen? Capítulo 10, versículo 27 de Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 10.
Aleluya. Versículo 27. Bien claro dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabes por qué oyes la palabra y te gusta? Porque eres una oveja de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga: yo soy oveja de Jesús. Yo soy oveja de Jesús. Tú puedes estar en una iglesia con una denominación, pero eres oveja de Jesús. Amén. Por eso que oyes la palabra de Dios, porque somos sus ovejas. Juan capítulo 18, y con esto termino, versículo 37. ¿Por qué los que son de Dios oyen a Dios? San Juan capítulo 18, versículo 37. Entonces Jesús le dijo a Pilatos, le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a quién? A la verdad. Y mira lo que dice: todo aquel que es de quién, de la verdad, oye mi voz. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino. Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Cuando Jesús habla de la verdad, Él está hablando de Él mismo. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, escuchamos a Dios y a los siervos de Dios? Porque somos de la verdad, porque somos de Cristo. Diga: yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Yo soy oveja del Señor. Yo soy oveja del Señor. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Por esas dos razones oímos la palabra de Dios. Por esas dos razones oímos el mensaje de Dios. Y podemos diferenciar entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, los que son de Dios y los que no lo son. Y en esto debemos nosotros, como decía al comienzo, probar los espíritus a través de la palabra. Que esta enseñanza nos ayude, nos edifique, nos levante en todo lo que hacemos. Gracias quiero darte por escuchar esta enseñanza. Vamos a orar a Dios para que nos dé sabiduría divina, para discernir e entender quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Y si estás en una iglesia de los cuales te has dado cuenta que tu pastor dice amar a Dios, pero sus hechos lo niegan, salte de ahí. Estás en una iglesia de error. Porque el pastor debe ser ejemplo. El pastor debe ser ejemplo de amor, de paz, de gracia, de misericordia, de bondad. Él es llamado a ser un ejemplo. Y si no estás en una iglesia así, que ves que el pastor se pelea con su mujer, que la mujer se pelea con su esposo pastor, salte de ahí. Eso no está bien. El pastor tiene que ser un ejemplo en su casa, con su esposa, con sus hijos, con su vida, en su trato, con las ovejas, con los hermanos. Eso es lo que Dios nos demanda, para saber quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Hay algunos que comienzan bien y terminan mal. Comenzaron con llamados y terminaron con el mundo. Aprendamos a diferenciar los que son de Dios y los que no lo son. Que Dios nos dé sabiduría. Porque no te quedes en esa iglesia porque, ay, yo tengo tantos años ahí, me da no sé qué. Tantos años perdidos. Busca una iglesia. Para que conozcas a la iglesia, conoce al pastor y a su familia. Y entonces, únete a ellos. Porque debe ser un ejemplo. Porque tal es la iglesia, es el pastor.
El pastor ama a las ovejas. Su vida da por las ovejas. No las trasquila. No las lastima. No las hiere, no las ofende. No las intimida. Pastores que les gusta intimidar a las ovejas, que le siguen por miedo, más por fidelidad a Dios. Esos no son de Dios. Aprenden a discernir quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Todo el capítulo 4 del verso 1 al 6 habla de esos falsos ministros. Juan, cuando escribe las cartas, no el evangelio, las cartas, está centrado entre la verdadera iglesia, para que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, sepa discernir entre los que son de Dios y quienes no son, entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, entre los ministros del diablo y los ministros de Dios. Eso es importante que aprendamos. Así que en esta noche vamos a orar a Dios, que nos dé la sabiduría en el amor y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias a Dios por tu palabra, porque eres bueno, maravilloso, excelso y poderoso. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por las escrituras, porque ellas nos dan sabiduría para discernir quiénes son tuyos y quiénes no lo son, quiénes son ministros de la verdad y quiénes son de la mentira. Padre, ayúdanos a edificarnos en amor, como dice tu palabra. Que los ministros, santos, hijos de Dios, con su testimonio demuestren el amor que tú has depositado en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona que en esta noche escucha esta enseñanza. Edifícalos en la verdad. Edifícalos en tu palabra. Y guíalos siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.